¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos de vuelta para continuar con el taller de la homosexualidad y la Biblia. Y estamos súper cansados, pero gozosos porque hoy tuvimos nuestro servicio, gracias a Dios. Pero bueno, aunque estamos cansados, no hemos dormido, estamos aquí parados al pie del cañón para seguir hablando sobre este tema interesantísimo. Así es que les recomendamos, si pueden, ahorita tener a la mano su Biblia y lápiz y donde apuntar, porque sí vamos a ver hoy varios versículos de la Biblia, ¿sí? Y algo muy importante, recuerden que tenemos diferentes versiones, entonces ahí es donde también ustedes se van a dar cuenta del por qué a veces se han malinterpretado las cosas. También dependiendo de las versiones y de las palabras, es como se han malinterpretado las cosas. Pero bueno, debemos considerar, decíamos la vez pasada, que Jesús dio muy poca importancia realmente a la ética sexual y familiar. Él jamás habló contra las prostitutas, relativizó la importancia de la familia como una institución, y digo, fue relativo, porque hoy sabemos que la familia también la compartimos entre dos personas, un tío, una prima, dos personas, dos amigos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Perdonó a las adúlteras, que pues era una actividad sexual que aparentemente se podía considerar pecaminosa. Nunca habló de la homosexualidad. Era un tipo de relación que no afectaba ningún interés social o humanitario, no producía viudas o mujeres abandonadas sin sustento, no generaba huérfanos o hijos sin padre, ni tampoco provocaba otros problemas sociales, ¿verdad? Y bueno, con este pequeño resumen entramos precisamente con la primera parte, que es el pecado de Sodoma y Gomorra. Y para poder entenderlo, vamos a empezar leyendo la primera cita que se encuentra en Génesis, capítulo 19, versículos 1 al 11. Ok, Génesis, capítulo 19. Perdón, capítulo 19, de los versículos 1 al 11. Del 1 al 11. Sí está largo, pero vale la pena leerlos. Ok. Tenemos, dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y levantaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjense bien aquí. Rodearon la casa los hombres de los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Sí? Y llamaron a Lot y les dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esa noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí hay algo muy importante también, Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y allá añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón,
a Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hicieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Pues un pasaje muy interesante que se ha utilizado muchísimo para decir que Sodoma y posteriormente Gomorra habían sido destruidas por el pecado de la homosexualidad, cuando nos estamos dando cuenta que en realidad no habla absolutamente nada de eso. De hecho, los sodomitas fueron condenados no por un pecado sexual, sino por falta al deber sagrado de la hospitalidad. Además, si ustedes también anotaron algo muy importante, hay dos partes claves que tú lo dijiste, Ale. Uno es primero, cuando dicen que desde el más chico hasta el más viejo rodean la casa. Son tres, esa es una. Dos, cuando Lot ofrece a sus hijas, incluso dice que son vírgenes, que pueden hacer con ellas lo que quieran. Y yo me pregunto, ¿qué hombre en la actualidad que se diga ser un buen hombre y un buen cristiano ofrecería a sus hijas para ser violadas? Y tercero, cuando le dicen que los quieren conocer. También aquí hay un detalle muy interesante, porque Lot era un extranjero en esta ciudad. Él no era realmente de ahí. Y entonces, como se niega, también a él lo amenazan con hacerle prácticamente lo mismo. Entonces, aquí en realidad nos estamos dando cuenta de dos cosas. Tenemos que ubicarnos muy bien en el contexto de espacio-tiempo y de lo que representaba en aquel entonces el patriarcado y la minimización de la mujer como un ente importante. Ante los ojos de Dios sí, pero históricamente y en ese momento la mujer no tenía mayor importancia. Es tal el caso que a Lot no le importaba que violaran a las muchachas, probablemente hasta las fueran a matar, porque podemos imaginar una violación masiva, con tal de que no hiciera nada a los enviados. Primero, porque eran sus invitados. Segundo, porque eran enviados por Dios. Y tercero, porque sabía el grado de degradación que se pensaba cometer con ellos. Y aquí viene la palabra clave cuando tú dices conocer, que en realidad querían tener una relación sexual, pero no una relación afectiva, sino una violación. Entonces, aquí es donde nos estamos dando cuenta de la verdadera problemática. Un pueblo que no le parecía que llegaran cualquier persona, que querían degradar, querían abusar, y sencillamente de esa manera ellos seguir gobernando en esta ciudad a sus anchas con esa situación desmedida. Y otra cosa que vemos aquí, que Lot, siendo extranjero, ¿sí?, él sabía los peligros que guardaba en esa ciudad, ¿sí? Por eso los invitaba a su casa, aparte de que, pues, que era un ser amable y que acogía, ¿verdad?, protegía a sus invitados. Pero también quiero que pensemos algo, que ahorita que estaba yo leyendo este pasaje. Acordémonos que los ángeles no tienen sexo y ellos se aparecieron como varones, pero ¿qué tal si hubieran sido mujeres, ángeles mujeres? ¿Qué podría haber pasado? Yo diría que lo mismo. Para empezar, lo mismo, una, y dos, y probablemente hubiera sido peor, porque se hubieran ensañado con la figura de la mujer. De la mujer. Así es, con una violación brutal. Sí, porque sabemos bien que lo hemos estado viendo en muchas ocasiones, sabemos bien que a la mujer la tenían de bajo estima,
O sea, era Un cero a la un izquierda. cero a la izquierda. Y a ver, vamos a ver ahorita la cita de Jueces 19, 22, 30. Porque en este pasaje, que también habla sobre Sodoma, nos vamos a dar cuenta de cómo se vuelve a repetir el mismo fenómeno. Que no hay un pecado sexual como tal de homosexualidad, sino nuevamente vuelve a hablar de esa falta de hospitalidad. Que podemos imaginarnos en Lot, que conocía muy bien, en él como un hombre temeroso de Dios, que sabía que un visitante que hubiese venido del desierto con sed, con hambre, con sus animales sedientos, el no darles hospitalidad, el no acogerlos en su casa, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces él sabía muy bien lo que era la cordialidad, lo que era finalmente la hospitalidad hacia el extranjero. Así es. Entonces vamos a leer esa parte en Jueces 19, 22 al 30. Ok, Jueces 19, del 22 al 30. Dice así: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa, y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosas tan infames. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, y por lo que tomaron aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella. Y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. ¿Sí? Fíjense. Sí, la brutalidad, la violación. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. ¿Cuántos hombres habrán sido? Desconocemos. No, pero debió de haber sido una cosa terrible. Ajá. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió la puerta de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina. O sea, aparte de que la humillaron, la mató. Y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. O sea, la fue a entregar a todos lados. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Así es. Este precisamente es un texto paralelo y nos vuelve a ilustrar básicamente la misma problemática. Pero jamás está hablando de una relación entre dos varones afectivas. Está hablando de una brutalidad, de violación e incluso asesinato, donde la vida de esta pobre mujer, porque vaya que fue una pobre mujer, no importó. Pero a lo que vemos aquí, que aquí sí la aceptaron. Aceptaron exactamente, a la mujer. aquí sí permitieron que abusaran de ella, y no encima de que abusaron de ella, la castigaron matándola porque ya no era merecedora de. Entonces era un pueblo pervertido, era un pueblo perverso. Aquí sí lo mencionan al principio. Y la perversión no se refiere al acto de homosexualidad o de homoafectividad, se refieren a esa brutalidad, a esa falta de amor, de hospitalidad que deberían de tener los pueblos en esos lugares. Entonces,
podemos decir que los sodomitas en realidad no fueron condenados por un pecado sexual, sino por faltar al deber sagrado de la hospitalidad, que es una obligación generalizada y común en todas las civilizaciones antiguas, porque aquí vimos estos textos paralelos. Numerosas citas bíblicas y escritos judíos y cristianos de los primeros siglos de nuestra era así realmente lo atestiguan. Y vamos también a continuar con numerosas citas bíblicas en las que no se relaciona Sodoma con el sexo homosexual, sino con otros pecados. Okay. Y esos otros pecados, por ejemplo, puede ser la soberbia, o la soberbia, la gula y el bienestar, ¿verdad? Que no socorrieron al pobre y al indigente, y esto habla en Ezequiel 16, 49 al 50. Ok. Dice Ezequiel 16, versículos 49 y 50. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan. Gula. Ajá, la gula. Y abundancia de ociosidad, que viene siendo pereza. Ajá. Tuvieron ella y sus hijas. No fortaleció en la mano del afligido y del menesteroso. Aquí nos habla de manera muy clara el verdadero pecado de Sodoma. Porque aquí dice de Sodoma tu hermana. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Perdón. Sí, salud. Gracias. Entonces, por eso Dios destruyó a estos dos pueblos, porque vio la maldad que había, porque se llenaron de soberbia. Así es. Ajá. Más no porque eran homosexuales. Ay, perdón, es que tengo sueño, hermanos, perdón. Ok, pues qué interesante, porque como venimos a ver más adelante, la verdadera o el verdadero pecado de Sodoma, el por qué ante los ojos de Dios tuvieron que ser destruidos. Qué fuerte. Sí, qué fuerte. Porque me suena algo muy conocido en la actualidad. Y es lo que le iba a decir aquí a Dave. Lo que leímos anteriormente y lo que estamos viviendo ahorita, en nuestros tiempos, van a decir, ay, qué casualidad, no, se está viviendo. De hecho, en Jeremías 23:14 se refuerza nuevamente esta teoría y dice, cometen adulterio, viven en la mentira, apoyan a los malvados. Qué impresión. Por eso les digo, ¿les suena algo conocido? Porque tal parece que ahora más bien somos Sodomas y Gomorras, ¿eh? Sí. ¿Qué dice? A ver, Jeremías 23:14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Vuelven a hacer el comparativo y vemos como no hay ninguna connotación sexual. En otras dice sencillamente no se hace referencia al tipo de pecado en concreto. Y lo podemos ver incluso también en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Aquí en el Nuevo Testamento nos habla también de esta parte. Capítulo 2 es 2 de Pedro 2 del 6 al 8. Así es. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Aquí está como algo entre paréntesis que hay que ver, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Como les habíamos dicho, Lot sabía en qué pueblo había llegado y conocía
cuánta maldad había. Y él sabía de las injusticias. Por eso cuando van sus visitantes, él inmediatamente los acoge y les dice, pasen. Porque él sabía que el pueblo inmediatamente iba a llegar y de coraje, porque no es de que lleguen y queremos conocerlos, no. Les dio coraje el que Lot inmediatamente los acogiera. Entonces, yo creo que aquí podemos parar, ¿verdad? Esta primera parte, o todavía podemos ver otro poquito. Bueno, otros versículos. Sí, okay. Porque sí nos faltan versículos. Hermanos, no saben, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible. Pues vamos a ver, por ejemplo, Isaías, capítulo 1, del versículo 10 al 20. Voy a leer un poco más rápido para que avancemos. Dice, príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiaos estoy de holocaustos de carneros y cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son agravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando estaréis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas está la sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano. Ahí, fíjense bien. Escuchen. Fíjense bien. No habla ninguna connotación sexual. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venir luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos o como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebelde, serías consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Amén. Pues nuevamente, aquí vemos ilustrado que incluso las ofrendas que hacían en estos lugares ya no eran agradables a Dios. Él decía, mejor ve a la viuda, ve por el huérfano, haz lo correcto, pero en ningún momento se dan cuenta ustedes, habla de una connotación sexual. Y podemos seguir viendo nuevamente en Isaías 3, del versículo 8 al 9, también aquí hay un ejemplo pequeñito, solo son 2 versos. Dice, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y este es muy interesante, porque aquí habla de los que condenan sin saber. Sí. De los que no, es que ustedes, porque aquí dice, ¿y qué está diciendo? Sí, que testifican contra ellos o contra nosotros o contra... Sí, porque no sabe ni siquiera cuál es realmente el verdadero pecado de Sodoma y Gomorra. Y hasta decían lo que leímos antes en Isaías, ¿no? Ofrecen falsas ofrendas, cuando lo que deberían de hacer es realmente ir a la hospitalidad, lo que él enseñó en el pueblo. Sí. Muchos pasajes nos dejan claro que el pecado de Sodoma fue, como apuntábamos, faltar a la hospitalidad contra los extranjeros. Por ejemplo,
dice que los de Sodoma no acogieron a los desconocidos que llegaban. Los de Sodoma dieron hostil acogida a los extranjeros. Y solamente a partir del siglo I después de Cristo, pues tímidamente se empezó a pensar que Sodoma fuera condenada por haber practicado la homosexualidad. Aquí fue donde se transquiversó. Pero de hecho esta confusión tardó mucho tiempo en imponerse. Ciertamente, hasta casi terminada la Edad Media, se siguió pensando en otros pecados. Pues en el siglo XV se creía que sus pecados fueron la opulencia y la pereza. Y lo más importante para los cristianos es que Jesús consideró que el pecado de Sodoma fue atentar contra la hospitalidad. Y así lo demuestran las palabras de Jesús en Lucas 10, 8 al 12. Y con Mateo 10, 5 al 15 cerramos este capítulo donde se demuestra por qué realmente no está condenado esto. Dice Entonces, Lucas 10, capítulo 10, versículos 8 al 12. Dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comer lo que os pongan delante, y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de nuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra nosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y esa ciudad la podemos considerar hoy las iglesias tradicionales. Sí. Porque aquí nos está diciendo lo que debemos como iglesia de hacer. Y te dice que si una iglesia no hace lo correcto frente a los ojos de Dios, mejor te vayas o busques. Porque lo podemos ilustrar comparativamente con esa parte. ¿Qué dice Mateo 10, 5 al 15? Mateo 10, del 5 al 15. Es más largo, pero ahí va. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveerá, que proveéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posar allí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibieres ni oyeres vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pues nuevamente aquí de manera muy clara nos dice lo que debemos de seguir haciendo hoy. En nuestras iglesias, en nuestras casas debemos de procurar al pobre, al inocente. Debemos de procurar predicar la palabra de Dios. Dice que a donde fueres haz lo que vieres, es decir, acércate al menesteroso, al enfermo, pero no habla absolutamente de ninguna connotación sexual. Entonces con esto damos, no por terminado, sino el capítulo de Sodoma y Gomorra demostrado que pues no existe tal condenación, que ha sido una mala interpretación y que finalmente Dios mismo nos está diciendo que si no queremos ser como Sodoma y Gomorra, lo que tenemos que hacer es acoger al visitante, apoyarlo. Es como si entrara una persona nueva a nuestras iglesias y lejos de ayudarlos le dijéramos que se fuera.
Así es. Entonces, Y para terminar, quiero que sepan que nuestro amado Jesucristo, ¿sí? Claramente nos está diciendo que Él nos ama, ¿sí? Claramente les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, qué es lo que tenían que hacer. Ajá. Y nosotros estamos dando esa continuidad. Ajá. Y claramente nos está mostrando que así como en los países, por ejemplo, en Estados Unidos, San Francisco, quiero decirles, fíjense bien, lo tienen catalogado como el lugar más gay, ¿sí? Le podemos decir así. Pero ¿qué creen? Que la minoría es mínimo en la población de este grupo vulnerable, ¿sí? Nuestros hermanos, un grupo con Alá, que es realmente lo que es San Francisco. Y le ponen más atención a este grupo que a ver las demás situaciones que está viviendo esta ciudad de Estados Unidos, ¿sí? Y como lo dijimos al principio, tomaban a la mujer, y lo vimos ahorita en un versículo muy cruel, a nosotras las mujeres en ese tiempo, imagínense cómo nos harían. Ahorita, gracias a Dios, que nos hemos estado levantando, hemos estado solicitando, pidiendo por nuestros derechos y derechos también de la comunidad. Y algo muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si hoy se violase a un hombre y le preguntan, la carga todavía emocional de machismo y de todo, permite que mucha gente no lo habla, no lo diga. Imaginémonos en ese contexto. Y Dios mismo viene a terminar con esto. Dice, acoge al menesteroso, acoge a la viuda, a la mujer, al niño, al enfermo. O sea, rompe con ese estigma, con ese paradigma, con esa opresión realmente hacia la mujer. Entonces, lejos de hablar de homosexualidad, está hablando de opresión hacia el sexo llamado débil, hacia la mujer. Y la reivindica como hija también de Dios. Así es, Dave. Y así es. Ahora sí que, amigos, hermanos, conocedores o no conocedores de la palabra, esto es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para que sepan realmente cuál es la verdad, como nosotros la hemos estado viviendo. Y estamos aprendiendo junto con ustedes, ¿eh? No vayan a creer que somos teólogos, ¿no? Lo leemos, lo volvemos a leer, de repente decimos, ay, ¿cómo decimos esto? ¿Cómo es? Pero gracias a Dios Él nos ha estado llevando, nos ha guiado espiritualmente, para que pues sea Él y no nosotros quienes de su viva voz, porque cuando hablamos de la Biblia es su viva voz, nos diga realmente cómo son las cosas, no como nosotros creemos. Entonces ya déjense de condenar, déjense de creer, de estar utilizando argumentos no válidos para seguir condenando. Y si no cabes en una iglesia tradicional, habemos iglesias incluyentes donde le damos bienvenida a hombres, mujeres, transexuales, bisexuales, homosexuales, etcétera, 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 porque Dios nos ama tal cual nos hizo. Y bueno, vamos a seguir viendo más, vamos a ver cómo es la homosexualidad en el Código de Santidad, vamos a ver cuáles eran las prácticas sexuales durante cultos religiosos paganos, por supuesto, ¿verdad? Cómo se veían estas relaciones, por ejemplo, en la Biblia hebrea, en la Torá, y también vamos a estudiar lo que es el Nuevo Testamento en Romanos, con este bellísimo apóstol, y les digo, bellísimo apóstol, bellísimo personaje que es Pablo, porque aparentemente Pablo es el hombre duro de la Biblia y hemos venido a encontrar a un hombre preocupado por la mujer, por las minorías, un hombre culto, con una palabra difícil de entender para los que no somos muy letrados, ¿verdad? Muy leídos, pero que nos permite descubrir una persona maravillosa, no lo que nos han hecho creer, sino lo que realmente es. Entonces, amigos, pues, hermanos, sigan con nosotros, nos vemos en el siguiente capítulo, les damos las gracias por su atención y les queremos mucho. Bendiciones. Que Dios les bendiga.